Bienvenidos a nuestro estudio del primer libro de Samuel. Hoy estudiaremos el capítulo 19. Dios protege a David. Y lo va a proteger porque Saúl va a tener varios intentos para lograr su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Lo estudiamos en el capítulo anterior: matar a David. El odio que tenía Saúl hacia David había aumentado. Ya no lo podía ocultar. Ahora va a hablar a sus oficiales, incluso a Jonatán, para que traigan a David. Va a aprovechar cada oportunidad. Vamos a ver 3 oportunidades de Saúl y cómo es que Dios va a obrar. Antes de empezar con el capítulo, quiero enfatizar 2 versículos, el versículo 2 y el versículo 11. Y dio aviso, estamos hablando de Jonatán, a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, porque nos permites aprender de ella y que tu palabra nos transforma, nos instruye, nos abre nuestros ojos para ver las enseñanzas que hay en tu libro, Señor. Te pedimos que este mensaje pueda cambiar nuestras vidas, pueda transformarnos, porque en tu palabra hay verdad y esa verdad nos libera, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el bosquejo de hoy es: primera parte, Jonatán protege a David, versículos 1 al 7. Mical ayuda a escapar a David, segunda parte, versículos del 8 al 17. Y tercera parte, Samuel le da refugio a David, versículos 18 al 24. Bien, comencemos. Primera parte, Jonatán protege a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl no miraba con buenos ojos a David. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Lo miraba con sospecha, porque tenía celos. Santiago 3:16, en la Nueva Versión Internacional. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando hay envidia, entonces hay confusión, hay toda clase de acciones malvadas. Saúl habla a sus siervos, los convoca a todos, y ya no murmura como en el capítulo anterior. Antes hablaba en su casa y murmuraba: voy a matar a David, enclavaré en la pared a David con una lanza. Ahora lo hace en voz alta y se asegura que todos lo oigan. Sus planes son matar a David. Y Jonatán amaba a David y le advierte del peligro. Le pide que se esconda porque va a interrogar a su padre. Y le hace un argumento que está formado por 3 partes. Parte número 1, David era un útil y gran soldado, y recuerda la batalla contra Goliat. Número 2, David era inocente, no había razón para matar a David. Y esto es algo muy importante, porque Dios ha mencionado en su ley que castigará a todos aquellos que maten a personas inocentes. Por eso el número 3 dice que sería un gran pecado dar muerte a un hombre inocente. Y así inicia este argumento. En el versículo 4, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. No había razón. Y Saúl entendió estos 3 argumentos, que era un gran pecado matar a un inocente,
David era inocente, no había hecho nada, y que era un útil y gran soldado. Escuchó a Jonatán y juró que no lo iba a matar. Sin embargo, hemos visto que Saúl no cumple sus promesas. Vimos que cuando David derrotó a Goliat no le fue dada la riqueza porque no tenía una dote para pagar a Saúl el precio o el monto que se acumulaba cuando alguien se quería casar. No lo tenía David, no se le dieron riquezas. Tampoco se casó con Merab, la hija de Saúl, sino que le fue dado otro hombre, Adriel. Pero Mical amaba a David y Saúl se la dio por esposa a cambio de una gran dote que era matar a 200 filisteos. El problema no es prometer, el problema es no cumplir. Deuteronomio 23:21: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. No es pecado jurar, sino fallar en el cumplimiento. Y esto también en Eclesiastés 5:1-6: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Así que hemos visto que jurar no es pecado, sino el fallar el cumplimiento. Y David vuelve a estar delante de Dios. No sabemos cuánto tiempo, pero hubo una guerra contra los filisteos y Saúl se olvidó de lo que había jurado. Parte 2. Mical ayuda a escapar a David. Hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche, y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Bien, una vez más leemos que el espíritu malo tomó a Saúl, vino sobre él y volvió a tomar la lanza, una lanza que tenía en su mano, y se la arrojó a David. David estaba tocando música para calmar a Saúl. Sin embargo, se vio sorprendido porque Saúl nuevamente le volvió a arrojar esta lanza. Es la tercera ocasión. David huyó. Y vemos que Dios protege a David. Jesús habló en Juan capítulo 8 versículos 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De esta manera podemos ver qué espíritu malo es el que vino a Saúl. Dios estaba con David, Saúl estaba con Satanás. Una vez más Saúl intenta matar a David.
Mical se entera de lo que su padre está tramando. Y cuando llegan los mensajeros, les dice que está enfermo. La intención de Saúl es tráenmelo de la cama para que lo mate, la segunda ocasión. Sin embargo, Mical había ayudado a David a escapar, porque cuando llegaron los mensajeros, vieron una estatua con una peluca o un pedazo de pelo de cabra que simulaba el cabello. La palabra estatua aquí es la palabra terafín, que en otras partes se traduce como ídolo. ¿Qué hacía Mical con un ídolo? No lo sabemos, pero era una estatua, una figura tan grande que podía simular a un hombre dormido. También vemos que Mical miente a su padre, y muy probablemente porque temía por su vida. Ya vimos en 1 Samuel capítulo 14 que Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo, Jonatán, con tal de obtener lo que él quería. Al final leemos las palabras: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Podemos ver la profundidad del odio que tenía Saúl hacia David. David huye y llega a la ciudad de Ramá. ¿Y quién vivía en Ramá? Pues bien, el profeta Samuel. El profeta Samuel se encuentra en este lugar y vuelve a aparecer. Parte 3. Samuel le da refugio a David. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Qué tiempo tan refrescante para David, porque llega a Ramá y se encuentra Samuel, y Samuel lo recibe y se van a Naiot. Naiot, esta palabra significa enseñanza, instrucción. Muy probablemente era una comunidad donde Samuel enseñaba, o tal vez muchos creen que era la primera escuela de los profetas. En este lugar, que se llama Naiot, David encuentra paz y descanso. Y Samuel preside a esta comunidad y alaban a Dios. David puede alabar a Dios en comunidad. Eso es maravilloso, con otras personas. Cuando llegan los mensajeros de Saúl a capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración. Cuando dice que ellos profetizaron, no es que estaban prediciendo el futuro, sino que esta palabra profetizar significa hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Muy probablemente estaban cantando o dando alabanzas espontáneas e inspiradas por Dios. Los 3 grupos de mensajeros enviados recibieron el Espíritu Santo. Fueron llenos, nos dice la palabra. Vino sobre ellos. Esto era un mensaje para Saúl. El mensaje era muy claro: deja en paz a David, mi espíritu es más fuerte que tú. Nunca ganarás esta batalla contra David y contra mí. Sin embargo, Saúl no escuchó este mensaje. Aún después de haber recibido las noticias de lo que pasó con cada grupo de sus mensajeros, él mismo fue a Ramá. Y cuando llegó a Naiot, a esta parte de Ramá, el Espíritu Santo volvió a intervenir. Vino sobre Saúl y Saúl comenzó a alabar a Dios. Es muy poco probable que Saúl se haya desnudado. La palabra desnudo nos implica despojarse de ropas de tal manera que se queda con una ropa, con la ropa interior. Es decir, antiguamente se utilizaban varias túnicas. Por lo general, cuando a alguien se le menciona que estaba desnudo es porque tenía solo una túnica.
muy delgada, que es la que hacía contacto con el cuerpo. Saúl se despoja de sus ropas reales, hasta quedar en esa ropa interior, en esa túnica única, y se quedó toda la noche. De esta manera Dios humilló a Saúl, lo despojó de su prestigio, de su realeza, de esta manera simbólica, y también le demostró que Dios está al control de todo, incluso del reino. Lucas 14, versículo 11 nos dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta no era la primera vez que Saúl recibía el Espíritu Santo. Cuando Saúl fue nombrado rey de Israel, Samuel le dio varias señales, y una de esas señales es que iba a profetizar. Aconteció, voy a leer 1 Samuel 10, 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían le vieron que profetizaba, dijeron: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y es este mismo refrán que se repite en esta ocasión. Desafortunadamente, este contacto con el Espíritu Santo, esta experiencia, solo duró unas cuantas horas y no más. Saúl tuvo una experiencia, pero en una transformación. Termino. Saúl tenía envidia de David por las alabanzas que recibía del pueblo. No solo tenía envidia, sino que también le tenía miedo. Y le tenía miedo porque Dios estaba con David. Saúl sabe que Dios ha elegido a David como rey. Sabe que hay un sucesor que ya ha sido destituido como rey. Saúl también sabe que Dios le ha quitado el reino, porque se lo dijo por medio de Samuel. Pero Saúl se aferra a lo que Dios ya le ha quitado. Saúl fue afectado por el poder de Dios, pero no fue transformado. Recibió una oportunidad para conocer quién es Dios y la desaprovechó. Es una experiencia sin arrepentimiento, una experiencia sin cambio. Saúl tuvo una experiencia con Dios, pero no tuvo una transformación. A diferencia de David, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David tenía una relación con Dios. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 18:1-3: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esta es la confianza que tenía David. Esta es la transformación que tenía David en su vida. Y la pregunta de hoy para reflexionar es: ¿tenemos una experiencia con Dios o tenemos una vida transformada por parte de Dios? Y esa es la meditación que debemos tener hoy. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Es solo un conjunto de experiencias o es una vida transformada? Saúl tuvo muchas experiencias. Tuvo muchas experiencias con Dios, con Samuel, con el Espíritu de Dios, pero no tuvo una transformación. David también tuvo experiencias, pero su vida fue transformada. Y la única manera que podemos permitir que sea transformada es si aceptamos la soberanía de Dios, si aceptamos que Dios está al control, si aceptamos a Dios como el dueño de todo. Terminemos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este mensaje, porque nos ayuda a reflexionar en nuestra vida espiritual, que no queremos solo experiencias sin cambio, sin arrepentimiento, sino experiencias transformadoras. Conocimiento que recibimos de tu palabra tal vez puede ser extraordinario y muy enriquecedor, pero si no nos transforma, Señor, de nada sirve. Queremos ser moldeados a tu imagen, ser transformados, Señor. Confiamos en que la obra que tú has iniciado, tú la terminarás. Te pedimos por esta transformación diaria en nuestra vida. Sé con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.